Son esas obras que la academia legitima como imprescindibles, que construyen la historia inmaterial de nuestros pueblos, las que nos han construido como ciudadanos a lo largo de los siglos. Obviamente, en esa selección pensaba en el coronel no tiene quien le escriba, para mí una obra fantástica que nos emerge en la soledad y la locura del dictador. En el Lazarillo de Tormes, ese niño obligado a transformarse en pícaro. Pensaba en el Quijote, en el Tirano Blanc, esos dos caballeros que desde ópticas diferentes nos enseñan a habitar el mundo. Pero también pensaba en ese drama de amor y de desdicha que es Romeo y Julieta. En esa lista que iba confeccionando anoté la Odisea, ese viaje en el que hombres y dioses resisten, se seducen y batallan. Y agrandando el relato, obviamente anoté la lectura imprescindible que es la Biblia, entendida como esa biblioteca de libros históricos como el Génesis, de poemas como el Cántico de los Cánticos, de libros sapienciales como el Eclesiastés. No podemos olvidar que esta lectura nos construye como ciudadanos. La Biblia ha proporcionado a la literatura un bagaje inmenso de temas, motivos, personajes y argumentos. Ha contribuido a forjar las principales lenguas europeas, por ejemplo el alemán, que se consolida sobre todo a través de la traducción de la Biblia de Lutero. Pero además, justamente como consecuencia de la Reforma Protestante, creó la Sociedad de la Palabra, en la que era importante leer. La recomendación a los fieles de leer la Biblia por su cuenta configuró una tradición de lectura individual y unas sociedades lectoras. No puedo olvidarme de anotar el Popol Vuh o el libro de consejo de los indios quichés. Pero el canon también lo forman otras obras que se enmarcan en los géneros clásicos, que no se enmarcan en los géneros clásicos de la novela, de la poesía o del drama. Noticia de un secuestro, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y otra de difícil adscripción, ese pequeño libro grande, Primavera con una esquina rota de Benedetti. ¿Son solo estas las obras que nos construyen como ciudadanos? ¿Nos dejamos títulos por el camino? Seguramente. Porque podríamos pensar en un relato, en un canon de relatos populares, de relatos que nos han contado novelas de piratas en los mares del Caribe y que de mil formas y con mil formatos han navegado entre tiempo y generaciones. ¿Cómo no pensar en los relatos de piratas que saltaron durante todo el siglo XIX al héroe individual que se muere por todos esos escenarios exóticos? John Silver, Sandokan o ese corsario negro que creó Emilio Salgari en 1899. Una novela que habla del sentido de la dignidad, de la palabra de honor, del valor, del coraje, de una historia de amor y de venganza. Son narraciones que han traspasado las páginas de los libros para llegar a las pantallas en forma de series, de dibujos animados o películas. Y hablando de todo esto, ¿cómo no anotar El Conde de Montecristo, que tantos nuevos relatos ha inspirado? Esa venganza que dura toda una vida, tan tejida de sentimientos encontrados y de aventuras perdidas. O ese monstruo, Frankenstein, que solo busca una pizca de amor en un padre científico que es incapaz de reconocer en su obra el amor que él no supo crear. Entre esas lecturas que nos construyen como ciudadanos, tampoco vamos a dejar fuera cualquiera de los relatos que han conformado el gran proyecto de Julio Verne. Los protagonistas de la Vuelta al Mundo a 80 días se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza, las vencen gracias a su pericia, su voluntad, pero sobre todo a su conocimiento científico sobre el mundo. Porque son textos que ficcionalizaron aquellos sueños del siglo XIX en los que el hombre, gracias a la industria, a la revolución industrial, pensó que podría vencer a la naturaleza y al mundo gracias a las máquinas. En el siglo XIX, el niño desvalido y víctima de una sociedad en plena revolución industrial también encontró un sitio en los libros de Dickens, Oliver Twist o David Copperfield.
Allí ese niño que era puro, que era ingenuo, que era inteligente, estaba rodeado de adultos interesados, egoístas e hipócritas, y se movía en un escenario lejos de la mitificación. Charles Dickens pensó el lector, pero no como ese niño frágil, inmaduro, mimado, al que hay que proteger del entorno. Lo pensó como un ciudadano, al que le llamaba la atención sobre aquellas formas sobrehumanas que aún en el siglo XIX muchos niños tenían que soportar. ¿Qué lecturas nos construyen como ciudadanos? Y si esa pregunta se la hacemos a un niño o a un adolescente, ¿y si buceáramos entre aquellas películas que desde pequeños nos han acompañado y a golpe de hoja, transformándonos en ciudadanos? Vendrían otros títulos, vendrían